Hola, hola. Buenos días, tardes, noches. Hola, Feliz hola. día. Estar Juntas juntas un día más. en un episodio de Enmendando el Cora. Enmendando nuestros coras también. A la par que estamos compartiendo podremos decir, estas charlas, estas cápsulas, de repente cápsulas, ¿no? Justo ahorita antes de entrar al aire decimos, bueno, ya sabemos, unos 40 minutos y nos reímos porque a veces no, si pasamos la Nos gana el barrera de los tiempo. 40. Ya Creo que sé. han sido muy contados los episodios donde sí nos hemos quedado Quedado como en cortas. esa, No, no tenemos ningún episodio no, de o cuarto. sea, de menos de 40. Mm-mm. Pero pues bueno, y la otra parte es, pues fluyamos, vayámonos en libertad, porque justo ese es el Es el episodio. tema. El tema de este episodio es acompañándonos en libertad. Nuestro episodio número 75. Sí, qué Sí, emoción. llevamos 3/4 de un Ujú. 175. Exactamente. Ajá. Y esta parte de acompañarnos en libertad, o sea, se escucha como bien cliché, ¿no? O sea, como algo bien, ay, acompañándonos en libertad. Ajá. Como muy romantizado, ¿no? Pero es de las cosas como más complicadas, porque Híjole. realmente tienes que hacer a un lado tal vez tu prejuicio, tus pensamientos, tus creencias, Las expectativas que tus tienes, expectativas. ¿no? Bueno, ustedes saben, porque se los hemos compartido en varios episodios, que tratamos, buscamos, no siempre lo logramos, como estar coordinadas en la gama de colores que estamos usando en la vestimenta, y el día de hoy es así como que, ay, no, es acompañándonos en libertad. Acompañémonos en Ay, libertad. como, así, como tú te sientas cómoda hoy, como yo me sienta cómoda hoy, no, pues yo así, pues así, así, así venimos, así nos quedamos, total, libertad. Porque, porque a veces, yo creo que muchas veces no pasa, Elena, que queriendo cubrir una expectativa de repente puedes perder esa espontaneidad. Eh, cuando se me ocurre pensar y llevar este tema en un inicio, en esta primera parte, al tema de padres-hijos, que es como mucho más sencillo. Como el Porque inicio de todo, sí, ¿no? porque los padres van guiando, van formando, van dando, ya sabes, este caminito, estas pautas. ¿Qué tanto se puede hacer en libertad o no? Ajá. ¿Qué tanto lo hacemos desde nuestro anhelo, no? Desde la parte que tal vez se nos quedó interrumpido o que sentimos que nosotros no logramos. Y vamos en esta parte del querer cumplir o querer cubrir esa expectativa, como tú dices, o esa parte de ilusión, de deseo que quedó como bloqueado o que quedó, pues sí, o sea, que no lo logré hacer, ¿no? Inconcluso. Y Ajá. entonces nos enfocamos a que, pues si yo quería ser jugadora de básquetbol, ¿no? Y no lo logré por la razón que haya sido. Pero entonces ahora quiero que mi hija sea jugadora de básquetbol y Claro. aunque vaya renuente, enojada, que sea súper chaparrita, que no quiera, o sea, no alcanza ni siquiera como esta parte de cubrirla, Pero no le gusta. no le gusta. Ajá. Y no cubre como esta parte de las habilidades que corresponden a ese deporte, ¿no? O sea, que ni siquiera la parte de la estatura, que ya hay La como... coordinación, la velocidad, porque es un deporte ráfaga además, este básquetbol, ¿no? Entonces, como el estar forzando, que es como la parte que quería, como el forzar algo a nuestros hijos, o en esta parte de educar, ¿no? De maternar, paternar. Como forzar habilidades, forzar que desarrollen ciertos talentos a los cuales realmente no, ni siquiera a ellos les encuentran como esta parte de pasión o de deseo, de querer, ¿no? Que viene desde nuestra expectativa o desde Híjole, lo que nosotros queríamos hacer. y sí, sí, te escuché y se me vino estas ideas que se han manejado mucho desde ya el ámbito educativo, desde el ámbito emocional, psicológico, las inteligencias, las famosas inteligencias múltiples. Si tengo a una persona que es súper habilidosa, ¿no? De una manera muy lógica, muy formal, pues encaminarla a una parte artística, a una parte espiritual va a ser mucho más complicado, porque su habilidad es lógica, es abstracto, o sea, es la matemática pura. Y
Entonces, si tengo en contraposición, vamos a otra persona que es sumamente sensible y tiene esta inteligencia artística, esta inteligencia musical, pues querer que encajonarlo a estructuras muy lógicas, pues va a ser muy desgastante. Entonces yo no sé si acompañándonos en libertad tenga que ver desde el reconocimiento de tu potencial, de tus habilidades innata, y desde ahí te acompaño en libertad, desde tu libertad. Yo digo que con sí, estructuras, obvio. claro. Ajá. Y también como desde quitarnos ese prejuicio, ¿no? Esa parte de, no, o sea, tiene que ser, ¿no? Como en mi casa Ajá. me dijeron que era. Sí. O sea, si en casa Vamos. dijimos que todos tenemos que ser excelentes en el tenis, ¿a ti qué te hace creer que no, no? O sea, Sí. aunque se te dificulte, aunque no sea Ok. tu pasión, y como forzando en eso. Y hablo de tenis, pero puede ser dibujo, puede ser alguna profesión, puede ser En la cocina. en la cocina, ¿no? Que por el hecho de darles a los hijos esta parte de aceptación o de reconocimiento, de validación, en ocasiones los obligamos o decimos los encaminamos, ¿no? Pero de cierto modo los obligamos por medio de acciones que Sí. no los hagan sentir aceptados o que no los hagan sentir como libres de poder explorar otras áreas. Terminan haciendo o enfocándose a eso que como papás a veces lo Es que ahí hay imponemos. una parte muy importante. Como yo lo quise, lo dijiste al inicio, como yo quise, como yo anhelé eso y no, o ya sea que lo logré o ya sea que no lo logré, yo deseo continuar yo deseo que mi hijo, mi descendencia continúe con eso que o yo ya inicié o eso que yo nunca hice. Más al final nos estamos proyectando. Y yo creo que no solamente como padres e hijos, también nos proyectamos en las otras relaciones, ¿no? Cuando yo estoy esperando que una amistad, cuando yo estoy esperando que alguien de la familia, no necesariamente mi hijo, cumpla con una expectativa que yo tengo acá, pero no me he encargado de verbalizarla, va a ser mucho más complicado y puedo vivir me meto a un bucle de decepción, frustración y sentirme no mirada, pero porque yo no tuve la responsabilidad de comunicarla. Ahí lo estoy llevando a otro lado. Los papás sí lo comunican con los hijos. Yo quiero que seas o tienes que ser muy bueno. Ahí no, a veces ni siquiera es implícita, es muy verbalizada. Y los hijos escuchan la demanda de papá y se dicen, no, bueno, le voy a dar gusto a mamá, le voy a dar gusto a papá. Sí, hablábamos desde un amor infantil, ¿no? Pero que de eso realmente va en sintonía con lo tuyo. Y algo que dices, ¿no? O sea, ya después lo llevamos a otro tipo de relaciones, pero realmente de donde lo aprendemos es desde casa, ¿no? O sea, si para relacionarme ocupo que tú me des tal cosa, ocupo que tú hagas tal cosa para que tú puedas ser aceptado por mí y viceversa. O sea, ¿yo qué tengo que hacer para ser aceptado o para pertenecer a ti? La famosa mirada de aceptación, el sentido La de validación. pertenencia, la validación. Es algo primario, instintivo. Sí, todos lo necesitamos. Como niño... Y como adulto. Sí, como niños y como adultos, solamente que como niños estamos en ese pensamiento mágico de que si lo hago, entonces, ¿no? Mamá va a estar feliz. Como niños no estamos entendiendo que mamá y papá tienen sus propios temas, sus propias heridas de las cuales no depende si yo me porto bien o me porto mal. Y como niño no logramos dimensionar que yo no soy el responsable de esa felicidad, de que mi mamá sane. Ajá. Como adultos esa es la gran diferencia, Elena, que si estamos buscando la aceptación, si estamos buscando sentir que pertenecemos, pero la diferencia, creo, estriba en que puedo ver que la otra persona tiene sus temas y que ya no tiene que ver conmigo. Que si no me puede mirar no es porque yo no sea digna, valiosa de una mirada, sino porque no me puede mirar esa persona, no por algo que yo no merezca. Yo creo que esa es la diferencia de que la seguimos teniendo toda la vida, la necesidad de, solo que como adultos lo ideal es tomarlo en perspectiva y no tomarme personal la falta de mirada. El otro día vi un
TikTok o no sé, un video, ¿no? Donde llega una mamá con su hija, ¿no? Y le presenta 3 flores. Una bugambilia, una margarita, ¿no? Una madre de estas. Y Anturio, no eres una madre. Y le pone las 3 así y le dice, elige una. Y entonces la niñita agarra la bugambilia, ¿no? Y le dice, tú elegiste esa flor porque las otras no valen la pena. Y le dice, no. Tú elegiste esa flor porque las otras no son suficientes o porque las otras no tienen un valor o, ¿no? O son feas. O empieza así como... Y la niña dice, no, o sea, simplemente porque este es color morado. Y le dice, bueno, eso pasa en la vida. O sea, en ocasiones las personas te eligen o no te eligen y no es porque seas mejor o peor o porque valgas más o valgas menos. Simplemente porque en ese momento esa persona tuvo afinidad con elegirte o no tuvo afinidad con elegirte. Y eso a ti no te quita ni un valor ni te... exactamente. Y me encantó. Sí. Bueno, o sea, me encantó la analogía que hace. La analogía. Creo que cuando nosotros en las relaciones hacemos todo lo posible, no nos sale, de verdad no nos sale perfecto, porque recordamos, somos humanos, acompañándonos desde la libertad significa que, pues, entendemos, 1, que no somos perfectos, 2, que el otro no está para llenar mis expectativas. Para empezar, que mis expectativas son de mi, yo no sé, de dónde las compré. Porque de verdad, si yo tengo una expectativa es porque estoy buscando ser el todo para el otro y que el otro o la otra persona sea todo para mí. Y volvemos a esa ilusión infantil de esa fusión, de esa plenitud, que una vez que nacemos o una vez que transpersonalmente hablando decidimos encarnar en este plano, se acabó ese paraíso, esa fusión, ese estado de plenitud. Porque venimos a la tierra, porque ya nacimos, ya no estoy fusionado en el vientre. Nirvana. En el nirvana, en el vientre de mamá. Entonces, cuando tú tienes unas altas expectativas, uno es porque va de ida y vuelta, Elena. Primero porque a ti te las pusieron, las compraste o viste que solo si así ibas a ser digno. Y después tú se las quieres imponer a la otra persona. Sí, ¿no? Sí, claro, así como en ocasiones realmente repetimos, vamos repitiendo eso que aprendimos en el juego de la vida, ¿no? Cómo nos enseñaron a jugar de niños y es como jugamos de adultos. Si me enseñaron a callarme mis emociones, ¿no? Porque además no son todas, pero hay personas que sí todas. O sea, que realmente todas las emociones las tienen reprimidas, ¿no? O sea, y entre más grandes son las personas, que bueno, también en la actualidad hay personas, ¿no? Que reprimen las emociones. Pero, por ejemplo, con gente más adulta, ¿no? Hablamos de unos 70 años, ¿no? 75, hablan de que ni la alegría era permitida. O sea... Era trabajar y mantener a tu familia. Me decía una señora, ¿no? Me dice, no, es que antes me decían, enseñar los dientes es de mala educación, ríete con la boca cerrada. Dije, no mames. ¿Cómo? Yo no podría, o sea, yo sería la más maleducada. La más maleducada, efectivamente. La más maleducada, en esa época, ¿no? Entonces, como poder ver, regresamos a lo mismo, el autoconocimiento, el poder identificarme, poderme validar, yo creo que desde ahí podemos acompañar. Porque si realmente yo pienso que la felicidad de esa manera, y entro desde el juicio, ¿cómo voy a poder acompañar tu felicidad? Si tú vas a estar riendo, voy a estar diciendo, esta vieja está enseñando los dientes, o sea, ¿cómo crees? Qué maleducada. Qué maleducada. Entonces no voy a poder nunca ver tu felicidad. O otra emoción, ¿no? O sea, si yo realmente no puedo contactar con la tristeza y como no sé contactar con la tristeza, me empiezo a poner de estrés, de... Claro, te quiero no sacar llores, de ahí. Vámonos, te llevo, te doy, te quito, ¿no? Te saco. O sea, ¿qué me pasa a mí con la tristeza? Porque también desde ahí voy a acompañar. Sí, no poder presenciar la vulnerabilidad
en el otro porque yo mismo no puedo con mi vulnerabilidad, ya sea porque cuando me sentí vulnerable no hubo quien me contuviera y me asusto de mi propio estado, o porque fui sancionado por mostrarlo. Acompañar desde la libertad, insisto y lo repito, tú lo decías, pareciera tan trillado, tan coloquial y a la vez tan complejo, porque al final sí necesitamos el pertenecer, sí necesitamos esta retro de ida y vuelta con libertad. Y con libertad significa que al final, siendo un adulto, yo no sé si también hay ciertas cosas, me voy a regresar un poquito a la infancia, hay ciertas cosas que cuando se es niño en libertad puedes elegir, pero se sugiere como una estrategia, no le des a elegir entre 5 cosas, dales a elegir entre 2. Después le aumentas a 3. O sea, no más de 3. No le des a escoger entre más de 3. Pero como adulto, bueno, porque entonces en libertad, según, porque tú como adulto tutor, tú ya elegiste cuáles eran entre esas 2 cosas que le ibas a dar a escoger. Tú ya decidiste, si son 3, cuáles son las que va a escoger. Y entonces el niño en una incipiente aprendizaje de decidir en libertad, de esas 3 que tú ya elegiste, él elige. Pero como adulto, ya no son 2 opciones. No hay ese filtro. Ya no está ese filtro de 2, 3 opciones. Y entre más opciones hay, más complicado es más complicado. Y te metes en un show de, ¿y si no elegí bien? ¿Y si entramos en ansiedad, entramos en una insatisfacción? Por eso sí sé que menos es más, una vez más. Pero me voy a regresar, que como adulto acompañar en libertad significa que de verdad tú has tenido oportunidad de sopesar pros, contras de cierta situación y estás dispuesto a pagar el precio, y luego entonces la otra persona lo único que hace es pues respetar tus decisiones. Y acompañar también en libertad suena complicado y también es, de cierta manera, es muy sencillo. Porque es como ponernos un poco a disposición del otro, ¿no? Como el poderle cuestionar, ¿qué necesitas? O sea, porque en ocasiones es, ay, veo llorando a tal persona y entonces yo quiero ir, la quiero abrazar. Pero porque cuando yo estoy triste, mi necesidad es que alguien vaya y me abrace, ¿no? Es mi necesidad. Pero tal vez para la otra persona es un, no me toques, güey, porque voy a llorar más, o no me gusta que me abracen, o no sé. Entonces, como poder cuestionar, poder preguntarle, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? En ocasiones ni siquiera tenemos la energía para contestar, pero el hecho de ir y sentarte y en silencio, hoy, justamente hoy en un taller que hablaba con papás, ¿no? Les decía, o sea, a veces el decirle, ok, o sea, yo sé que está sucediendo algo, y a veces como adolescentes, como niños, o a veces como adultos, no sabemos ni por dónde empezar a hablar, ¿no? Sí. Y el poderle decir a esta persona, ven, ayúdame a doblar la ropa, o ayúdame a limpiar estos frijoles, o ayúdame a cocinar tal cosa, o en algo que sea como de una actividad donde puedan estar empleando. Y desde ahí decir, ¿no? Algo, o en silencio, o sea, a veces acompañar en silencio es de las contenciones más grandes que puedes brindarle a esa persona que está en un momento complicado, o que puede contener esta parte de también sentirse validada, la emoción, ¿no? Respetando. Me quiero detener un poquito en esto tan importante que acabas de mencionar, Elena, que es preguntar. Pregunta a la persona, dijiste, puede ser complicado y a la vez tan sencillo si aprendes a preguntar, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Necesitas que haga algo por ti en este momento? Y entonces la misma persona te va a dar la pauta. Y en libertad es respetar lo que la persona necesita, no lo que tú como lo quieres rescatar, ¿cierto? Quitando como esa parte de las expectativas, lo que yo quiero, lo que yo considero que necesita la otra persona. Ajá.
pero qué importante es que la persona, voy a pensar Conozca. en adultos, exacto, sepa identificar qué necesita. Ajá. Porque fíjate, ahorita yo lo digo como desde esta parte de acompañar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos solos, ¿no? Y estamos pasando por esta parte de sentirnos tristes o sentirnos enfurecidos o tener miedo de alguna situación o tener incertidumbre, ¿no? Ok. Pero entonces sí nos podemos mirar un poco y decir, ok, ¿qué está pasándome? Si no es ¿Qué que tengo necesito? claro la emoción que estoy experimentando y qué necesito, o sea, ¿qué puedo hacer yo en este momento por mí Sí. para poder hacer más fluido esta experiencia, ¿no? No solo se trata de acompañar en libertad, sino de acompañarme en libertad, que eso es la famosísima compasión, ¿no? Poder ser compasivo conmigo misma, conmigo mismo, poder comprender que está bien no estar bien y no tener el control de la situación y el control de todas mis emociones siempre. Que está bien pasar por esos momentos, que para algo están, aquí los volvemos a remitir a estos episodios de Emocionándome, están en toda nuestra serie de podcasts, Emocionándome parte 1, Emocionándome parte 2, porque para algo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuál es el mensaje que necesito? ¿Hay algo que puedo hacer? Y si no hay algo que pueda hacer, entonces lo suelto, porque a veces solamente es reconocerlo y al reconocerlo soltarlo. A lo mejor ya no hay nada que pueda hacer, solamente es aceptar de, sí, me estoy sintiendo así. No quererlo evitar. Y eso también es libertad, es no quererme forzar a ser perfecto, a ser súper mega ecuánime, a tener siempre la respuesta de todo. Es en libertad y tendremos días con momentos buenos y días con momentos nada buenos. Hablábamos del árbol, ¿no? Ay, sí, este arbolito. A ver, ahí se ve el arbolito. Pero es que ahí Bueno, se ve creo floreado, pero de este lado, o sea, si lo ven de aquí para allá, le decía a María Estela, le digo, no, o sea, es que este árbol así, si lo ves desde aquí, parece el árbol de Frankenstein, ¿no? O sea, está todo ya está pelón. todo pelón. Y le dije, pero ¿Por ¿es qué? el peral? Sí, es peral, Ajá, se es llama un peral. peral. Le digo, es el peral el que estaba súper cargadísimo de peras, hace que vomitaba peras y peras y peras al mayoreo. Y me dice, sí. Y me dijiste, sí, sí, es ese mismo. Pero ahorita está pelón, ¿no? Y yo digo que es así como tú decías, o sea, y no por eso deja de estar bello, no por eso deja de estar próspero, de ser abundante, de seguir produciendo oxígeno. Eres libre para ser quien eres, Sí, peral. o sea, Ajá. con hojas, sin hojas. O sea, como en esta parte de que a veces estamos pelones de las hojas, ¿no? Y otras estamos así abundantes en fruta, ¿no? Sí. Y es parte de la existencia humana, o sea, es parte de la existencia terrenal. Y lo acompañamos y Él nos acompaña porque Él no nos está emitiendo un juicio de, ay, otra vez ustedes ahí estorbando mi vista. Sí. Creo que esto que acabo de decir es importante también, los juicios. En algún episodio hablábamos comunicándome desde el amor, comunicándome desde mi ser, ¿no? O lo que mi ser comunica. Si yo voy a preguntarle algo a alguien, si yo voy a emitir un comentario, híjole, ser bien impecable con las palabras. Sí. Asumir todas estas herramientas de comunicación asertiva de las cuales les hemos ido compartiendo. Fíjate que hay algo ahí importante, ¿no? O sea, sí hay esta parte del no juicio y también, o sea, yo siento que algo que es súper importante para tanto el comunicarte, vincularte, el poder acompañar, es la intención. La intención. A ver. La intención, o sea, el cómo queremos hacerlo, o sea, desde dónde viene esta parte de querer acompañar. Ok. Estoy queriendo acompañar porque, ay, como soy su amiga, otra vez tengo que escuchar esta versión porque pues no me queda de otra, o porque como soy su mamá, amigo. o como soy su novia, o como, ¿no? O sea, desde esta parte del tener que, o realmente desde esta genuina curiosidad de saber qué está sucediendo, ¿no? Y cómo lo estás viviendo. Para acompañar. Para acompañarte. Sí, no es tampoco como para yo sentirme
superior. Ya sabes que por ahí dicen, ay, por ahí anda una mosquita distrayéndonos. Por ahí dicen que ante las desgracias uno se conduele, pero al mismo tiempo uno agradece no ser quien está viviendo esa situación, ¿no? Entonces yo creo que a veces, si quiero enterarme tanto cómo estás, yo no sé si hay una ganancia secundaria inconsciente de querer sentir que tú no estás pasando las de Caín en ese momento. Porque entonces hablamos de voy a decir de un morbo, o morbo, no sé si sea el término adecuado. Sí, como una intención Autocomplacencia de decirme, por debajo, ¿no? como esta parte de autocomplacencia, de decir, ay, bueno, al menos yo no estoy viviendo eso ahorita, ¿no? Y si así fuera, agradecerlo, porque ves, es diferente de que digo, híjoles, sí sé lo que es estar transitando eso. Doy gracias de que en este momento de mi vida no lo estoy transitando, pero justo como lo he vivido, puedo acompañarte con un poquito más de sensibilidad, de empatía, porque sé lo que es estar donde tú has estado. Digo, con mis circunstancias, tú las tuyas, pero sé lo que es sentirse en esos momentos. Cuando sientes que no hay salida, que no hay un para qué, que frustración, no mirada, desvalorizada. Sí. Porque de verdad, Elena, todos hemos cojeado del mismo pie. Pero fíjate, a veces aún en la empatía, y digo, la empatía es algo maravilloso y nos permite hacer como esta parte de podernos vincular, ¿no? Pero aún a veces en la empatía emitimos juicio. Porque lo estamos tomando desde nuestra referencia, ¿no? Sí. Y a veces para el acompañar, lo único que a veces tal vez necesitamos como persona es nada más esta parte de ser escuchado sin juicio, que por eso es tan sanadora la parte de terapia, ¿no? Porque entonces puedo hablar sin esta parte de tenerme que estar cuidando de lo que estoy diciendo, porque sé que puedo estar siendo escuchada. Solo decirlo. Simplemente ser escuchada. No necesito una respuesta, no necesito una solución, no necesito tal vez en ocasiones nada de, ni que me digas como tu opinión o que me digas cómo lo harías tú, ¿no? O sea, simplemente es el que me escuches y hay ese acompañamiento de... Ok. Por eso decías que la intención es importante, no solamente cómo vas a preguntar, sino también a veces la intención que yo tengo claro de por qué te quiero compartir algo. Es importante que si yo te quiero decir algo, esta es una herramienta que se sugiere, es especificas cuál es el objetivo de tu compartir. Te puedo compartir algo y solo necesito ser escuchado, escuchada, solo necesito sentirme escuchada, así. Va a haber otros momentos donde te puedo compartir algo para que me des tu punto de vista. Entonces ahí ya persigue otra intención. No solamente desde qué lugar voy a escuchar, sino desde qué lugar quiero compartirlo. Pero todo esto lleva a una claridad de reconocer qué necesito. Sí. Y si no me permitieron entrenarme en elegir en libertad, con libertad, pues difícilmente voy a saber qué necesito porque yo creo que necesito lo que la otra persona necesita porque ella me decía. O sea, me van coartando. Como yo pienso que necesito un abrazo porque a la otra persona cuando está triste la abrazan y se pone feliz. Correcto. Pero entonces a mí llegan y me abrazan y me siento frustrada porque entonces siento que me están sofocando, ¿no? Y entonces, pero a veces ni siquiera nos permitimos experimentar. Y fíjate, hablábamos de que cuando somos niños, ¿no? Los papás son los que nos van manejando, nos van moldeando, nos acompañan desde su percepción, desde su herida. Pero ya como adultos, nosotros tampoco nos damos el chance o la oportunidad de experimentar otras maneras. Sí. A veces, ¿cuántos adultos no estamos acostumbrados al contacto? ¿No? A un contacto en donde no hay una intención morbosa, donde no hay una intención sexual, ¿no? De poder verte, de poder establecer un contacto visual. O, por ejemplo, o sea, lo que te contaba. El abrazo. El hecho de sentarte frente a una persona y quedarte en silencio. Comunicando con el alma, simplemente con el corazón. Mirarte. Por 2 minutos, por 3 minutos, por 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no sé, ¿no? Sí. Pero el hecho nada más de estar así en silencio
y todo lo que puedes experimentar desde lo que estás pensando, desde el si buscas empatizar, no buscas empatizar, desde el cómo me siento observada, cómo me siento de observar, evito observar, evito la mirada, Las miradas evito que me sanan. observen, Ajá. o sea, todo lo que te puede llegar de cuestionamientos, nada más por el hecho de sentarte 2 minutos, Sí. 2 minutos así con cronómetro a observar a una persona en silencio. Y que tú dices, ay, 2 minutos, facilito. No. Para las personas que no Es una eternidad. Es una eternidad. ¿No? Yo entiendo que por nuestra profesión, por todo el trabajo que hemos desempeñado en nuestras propias vidas, justo por entrenamiento, para ti, para mí, para muchos colegas es más sencillo poder establecer este contacto ojos a ojos, que son las ventanas del alma. No, tampoco no, porque en ocasiones cuando llegas con alguien desconocido y toca compartir esta dinámica, no sé, al inicio puede ser incómodo. Por más trabajado, por más, es como, uy, o sea, espérame, ¿no? Y claro que cada quien se defiende de la manera que puede, ¿no? Que era lo que decíamos. Que la mosca, que ya me rasqué, o que ya me cagué de risa. Ya pestañeé. No, yo me empiezo a reír cuando algo me pone nervioso, cuando algo me causa... No, yo de mis defensas más elementales es la risa, o sea, el sonreír y... Entonces, como, ¿de qué me agarro? También eso se descubre ahí. Y es como todas las defensas que puedo ir levantando, se van levantando ahí desde, bueno, me río, o empiezo a mover una pierna, o cambio la mirada, o evado. Pero en este ejemplo, para quererlo yo ligar en acompañarme en libertad o acompañarte en libertad, en ese momento yo podría decir, ¿cómo te estás sintiendo cuando nos están pidiendo que sostengamos la mirada? Porque entonces al hablarlo es que ya siento que es demasiado y me siento nervioso. Ok, hay algo que quisieras hacer, es no forzarlo. O sea, sé que igual es un ejercicio, pero queriendo unir que de repente vamos a notar la incomodidad de la otra persona porque no está fluyendo. Y si yo quiero acompañar desde la libertad, se vale mencionar que estoy incómodo. Muchas veces... Fíjate, igual ya te arrebaté la idea, Elena, discúlpame, no. Pero en ocasiones hay personas que llegan a decir, es que no sé cómo expresarlo, yo quisiera decirle, pero no sé ni cómo decirlo. Digo, pues empieza así, justo empieza así, no sé ni cómo decirte esto, hay tantas cosas que te quiero expresar, pero no sé ni cómo decírtelo. No sé ni por dónde empezar. Eso, así dilo, así tal cual. O sea, en libertad. ¿No? Necesito tiempo, no sé cómo, pero te estoy diciendo que quiero decirte algo que no sé cómo decírtelo, pero ya te lo dije. ¿Ves? Nos salíamos a la resistencia en libertad. Porque cuando yo forzo, entonces lo que vamos esperando siempre en la vida es que alguien más me dicte la pauta, que alguien más me vaya diciendo qué necesito yo, cómo lo tengo que hacer, en qué tiempo. Entonces no se me fue ejercitando la libertad. Y es algo que... Idealmente tendríamos que aprenderlo en la infancia, fortalecerlo en la adolescencia con los límites. Pero llegamos siendo adultos, bien adultos, y no lo sabemos. Pero lo podemos aprender. Sí. Sí, claro. O sea, es algo que se va desarrollando y que es como un reorganizar mis partes de juicio, mi parte de creencia, mi parte de autoconocimiento. Sí. Los grupos seguros, las amistades, el grupo de la familia que formas, un espacio terapéutico, grupos de crecimiento, grupos de contención, son buenos espacios para poner en práctica, ensayo-error, esta habilidad de comunicar en libertad. Por ejemplo, pienso, si yo te pregunto, ¿qué te gustaría de regalo de cumpleaños, no? Y normalmente porque estamos acostumbrados, que porque es mala educación pedir algo, tú digas, ay, no es necesario, con tu amor basta. Y sí, es cierto que el amor basta, sí es cierto, pero si me estás preguntando qué te gustaría de regalo de cumpleaños, ejemplo, yo podría decir cualquier cosa que tú quieras regalarme, pero ahí todavía no estoy decidiendo yo. Si la otra persona me está dando qué
te gustaría? Dame opciones de regalo de cumpleaños. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir? Poder elegir. Poder elegir alguna prenda de vestir, algún accesorio, alguna loción. Además pensamos que al no algo. elegir, ay, ya chingón, no, se lo dejamos a la vida. Y lo va a adivinar. Al no elegir también estamos eligiendo. Y después me enojo porque no me dio lo que no quería. me dio lo que yo quería. O sea, es así como, si la vida te está diciendo, elige. Si la vida no te está dando elegir, pues lo que llegue es bueno, ¿no? Caballo regalado no se ve colmillo. No, y aún, de verdad, o sea, esta parte de, aún cuando sentimos que no elegimos, estamos eligiendo. Sí. O sea, el hecho de decir, ay, lo que sea, estamos eligiendo no tomar lo que realmente queremos. Y que lo que sea es lo que yo estoy eligiendo. Pues más que lo que sea es que simplemente no estoy eligiendo eso que yo quiero. Ok. Porque en lo que sea, estoy eligiendo no tomar eso que yo realmente anhelo, que yo realmente quiero. Porque cuando nos preguntan, ¿qué quieres de cumpleaños? Todos sin excepción sabemos qué queremos. Así sea un chicle, un moco, un CD, ¿sabes? Sabemos. Me encanta tu moco. Un día deberíamos hacerle un homenaje al moco. ¿Te das cuenta que es para algo todo que digo moco? Dices moco? O sea, y poner un moco en la pared y enmarcarlo así. Siempre, no sé por qué digo moco. Y entonces, o sea, realmente aún en esa parte estamos eligiendo y no es algo que genuinamente anhelamos. O sea, estamos dejándolo según al azar, pero elegimos inconscientemente no tomar las cosas que queremos o que nos corresponden o que sentimos. Pero ahí vamos una vez más, ¿será porque no me siento en libertad de poderlo pedir? De poderlo expresar sin el juicio de, ay, qué abusiva, o qué maleducada. O sea, ¿cómo se atrevió a decirme que quiere esos ¿no? zapatos? Que escuche quien tenga que escuchar. ¡Qué atrevida! Exacto, porque no, o sea, es un abuso. Más si la otra persona te está, o si no la otra persona, ¿para qué pregunta? Si no, o sea, mejor que no pregunte, ¿no? O sea, da algo de corazón y la otra persona entonces lo recibe de corazón. Si yo te digo, solo hay A o B, ¿cuál quieres? Y tú me dices Z, y yo te dije, no manches, dije A o B, no me digas que la Z. Uh-huh. Ajá. Volvemos a esa dinámica de cuando éramos niños, porque papá solo me dio a escoger entre A, B y yo quise Z. Y es no, A o B. Pero siendo adultos, y yo digo, pero si yo quise Z, y tú solo me diste a escoger entre A y B, y yo quiero Z, bueno, ya sé que la Z no la voy a obtener de ti. Uh-huh. O es A o B, pero yo quiero además de A o B, yo quiero la Z. Y en libertad yo veo y puedo decir, yo quiero la Z y voy a ver de qué manera, porque soy libre para tener la Z. Claro. Ajá. Es como una parte que como adultos sí tenemos esta variedad de herramientas, de recursos que como niños no tenemos. Porque el niño lo vamos aprendiendo. Ajá. Y no tenemos mucha opción de movimiento. Exacto, estamos limitados. Eso, o ¿qué haces, güey? O sea, solo hay de dos. Sí. O a veces de uno, ¿no? ¿A la buena o a la mala? Sí. Y tú dices, pues entonces, a la buena. Sí. Y como adulto ya nos podemos abrir los caminos, o sea, ya no tenemos que estar esperanzados o cerrados solo a las opciones que nos está poniendo a veces hasta la vida, ¿no? O sea, podemos buscar esas oportunidades desde otra postura, desde otra posición. Claro. Y esa es la parte pues más rica del poder estar en conocimiento. Porque si sabemos lo que queremos y sabemos que desde dónde nos estamos moviendo, tenemos la certeza o tenemos más la capacidad de ver hacia dónde me puedo mover con esto que estoy teniendo. Es igual que acompañar. Sí. O sea, si yo me puedo conocer, si yo me permito experimentar mis emociones, si yo me permito estar en libertad conmigo, a esa medida voy a poder acompañar al otro en libertad, sin tanto prejuicio, desde una parte más humana, más empática y como más respetuosa. Eso, porque yo creo que ese es el objetivo al final. Podernos acompañar desde la libertad significa con mayor respeto, con mayor armonía, con mayor plenitud, con mayor gozo, y porque al final, entre mejor estés tú,
también mejor estoy yo, mejor estamos todos. Yo sé que es muy idílico el asunto, pero es en serio. Y también es esta parte de generar vínculos de confianza. Es vínculos Porque de confianza, realmente, tan o sea, importantes. todo esto que hablamos el día de hoy en este episodio, ¿no? A lo que nos lleva realmente es a generar un núcleo, un espacio, o ser personas de confianza, ser personas Sí, fiables. Lo enfocábamos al inicio, ¿no? A los hijos, pero también como amigas, como amigos, como hijas, como hermanas, como eh, terapeutas, como personas, ¿no? Lo que queremos o lo que buscamos realmente en esta humanidad es ser personas fiables, es ser personas en las cuales puedan confiar la contención. el ser personas que contengamos y que puedan acercarse a nosotros a decir, güey, está sucediendo esto, está pasando, llámese una pareja, llámese un hijo, llámese un papá, ¿no? O sea, en ocasiones pensamos, ay, nosotros siempre vamos a necesitar de los papás, pero también poder ser confiables para nuestros padres, de que nos lleguen y nos digan, güey, me está sucediendo esto, bueno, no Como van a decirnos, güey, pero... en el rol de que soy los hijos, la de que hija, soy el el hijo, hijo, ajá, ajá. y tengo esto, me está pasando esto, o tengo esta situación y me gustaría ser escuchado por ti, o me gustaría escuchar tu pensamiento al respecto de esto. Convirtámonos también en esos vínculos de confianza No para los demás, solamente ¿no? que es algo que yo sé que yo necesito, sino porque justo porque yo lo necesito, los demás también lo necesitan. Ujú. Entonces es de ida y vuelta. A eso Sí, vamos, Noelle, que eso que yo deseo obtener de los otros, una contención, un círculo, una pertenencia, libertad, que me acompañen en libertad, yo también tengo que ser ese que acompañe en libertad. sí. Sí, el ser una persona confiable para otros o ser un Sí. vínculo confiable, yo creo que también fortalece nuestra autoconfianza, ¿no? Y el poder ser fiables para nosotros. El otro día escuché algo que me encantó, que decía, em, desgraciadamente yo siento que en los últimos años de la existencia humana, como que se ha perdido el valor de saber que lo único que tenemos en la vida real, o sea, es Sí. nuestro nombre. Nuestro nombre, es decir, mi identidad, o Sí, sea, mi como mi palabra, lo que palabra, mi yo, nombre, la yo. confianza que yo brindo a la Ajá, humanidad, ¿no? ok. La confianza que brinda el que yo esté diciendo algo, Sí. mi palabra, Tu congruencia, tu credibilidad, ajá, el tu cómo me esencia. compongo como ser humano, Ok. ¿no? O sea, eso es realmente lo único que tenemos. Porque si el día de mañana podemos ser millonarios, pero se puede perder el dinero, podemos ser Sí. astronautas, pero pues se acaba el universo. No, digo, es un Sí, decir, ¿no? claro. Pero las carreras están desapareciendo algunas, ¿no? Podemos ser hijos, pero en algún momento nuestros padres fallecen, podemos ser padres, pero Sí. podemos perder, pero nuestra parte como seres Tu humanos, nuestra individualidad, integridad, ajá. ajá, Tu, nuestra parte de que damos con nuestra palabra de sí. confianza, de ser fidedignos como seres Sí. humanos, nuestro nombre. Mm. O sea, sí, mi palabra, mi nombre, quién soy, mi esencia, Sí, mi presencia. eh, Al final yo creo que eso sí nos va definiendo, ajá, o sea, quién soy. No me definen mis posesiones, no me definen, eh, pues sí, así las acciones, claro, em, pero más es mi esencia, sí. ajá, Me define mi esencia y me sigue definiendo el cómo me voy dando a los otros, sí, ¿no? Del cómo acompaño a los demás en esta parte del proceso de la vida. Y no hablo de un proceso como tal, pero el proceso de vivir, el proceso de crecer, ¿no? sí, Desde un niño, un adulto, un amigo, un claro. hermano, un padre. A un padre también lo acompañamos a crecer. Sí, También van creciendo y también van en esta parte de evolutiva, ¿no? Y evolucionamos con ellos. sí, ese podría, ahorita se me ocurre que pudiera ser un tema que quede ahí en el tintero cuando dices acompañamos a nuestros padres en su crecimiento y, y a la vez que nosotros vamos creciendo, por Sí. supuesto, pero es uno de los duelos, es ver cómo nuestro padre, nuestras madres, ya no son esos padres jóvenes de nuestra infancia, ¿no? Que son padres que se van acercando a un declive biológico de la A una parte vida, adulta. exacto, A la y vejez. a la vejez y que nos toca acompañarlos en libertad, sin perder nuestra libertad,
híjole, sí, yo creo que es uno de los temas complicados porque a veces es más fácil estar enojados porque están envejeciendo Yo lo en veo lugar de como el caso reconocer. de Benjamin Button, o sea, tal cual así pasa, o sea, Sí, nacemos niños, o bueno, en este caso nacen sí, viejitos, ¿no? Pero los viejitos vuelven a ser niños. sí. Vuelven a tener esa parte de inocencia, esa parte de que en ocasiones como adultos pensamos, ay, lo hacen por chingar, ¿no? Porque ya es viejito y ya sabe. Y no, o sea, vuelven a ser niños, su conciencia vuelve a ser Sí, mínima, vuelven a bueno, ser... sí, como sí, hay, hablamos de deterioros, ¿no? De calidad de vida, que tanta tu calidad de vida te permitió, te alcanza para llegar con una buena calidad digna de vida y cuáles, pues no, se llega muy deteriorado, se llega con muy debilitado, con muchas más penurias, ¿no? Que pues a lo mejor otras personas, pero bueno, ya nos estamos desviando como siempre de este tema, pero pudiera Pero ser un también tema en el hablamos de la tintero, parte del ¿no? Del acompañamiento con acompañamiento, libertad, ¿no? de libertad. También ahí requieren esa parte de Híjole, compañía sin juicio. No es como de, ay, papá, tú podías hacer esto, o ay, abuelito, o tío, o no sí, sé, ¿no? Sí, sí podía, y ahora ya no, y no podemos estar desde el juicio, ¿no? ¿Cómo nos estamos vinculando también ante nuestros adultos mayores, ante nuestros viejitos, ¿no? Ante estos ancianos sabios de las familias, ¿cómo nos estamos vinculando desde la parte del respeto, desde la parte porque se sienten del súper juicio? juzgados, se sienten una carga, se pueden sentir que ya efectivamente ya no pueden aportar en algo y entonces, y ahí es donde al sentirse juzgados, pues efectivamente lo que se coartó fue esta libertad, ¿no? Porque cuando hay juicio ya no hay libertad. Pero pues bueno, llegamos así a la recta final de este episodio con nuestras curitas, nuestras consabidas curitas. Que a veces en algún episodio por ahí de repente decíamos, ay, ya nos vamos y no hemos dicho Es nuestra curitas, ¿no? curita, ya sé. Porque a veces se nos va el rollo, Sí, a ¿no? veces se nos va el avión y ya Pues estamos yo, en los comerciales. ya regresamos a la conciencia. Pues yo mi curita es en esta parte de seguir invitando a conocernos para desde ahí, desde una manera más centrada en nuestro ser, podamos acompañar, quitándonos un tanto el juicio. Yo creo que a veces es bien fácil poder decir, ay, no está tan complicado, o ay, yo lo haría más sencillo cuando estamos fuera del ruedo, y es algo que a mí Sí, me fascina. O sea, a veces cuando estamos fuera del ruedo lo podemos ver de una manera, pero ya estando dentro, podemos enfrascarnos igual o peor que la persona que tenemos enfrente. Entonces, poder ser un poco más humanos, un poco más compasivos, yo creo que esa es mi curita, seguir trabajando en la compasión, ser compasivo conmigo, porque a medida que sea compasivo conmigo puedo mirar al otro claro. desde esa compasión y desde ese amor. Ok, sí. Bueno, mi curita es que acompañar en libertad implica una gran responsabilidad de autoconocimiento para poder expresar también en libertad mis necesidades, más tener también la capacidad de escuchar las necesidades del otro y yo respetarlas en libertad y no querer imponer mi punto de vista, porque a mí me funciona no significa que a la otra persona le tenga que funcionar. Reconocer nuestras individualidades y acompañándonos en esas individualidades, porque al final todos buscamos lo mismo. O sea, entre que somos individuales, pero que al final todos andamos buscando lo mismo, que es este sentimiento de pertenencia en libertad y en amor y respeto. Al final todos necesitamos, o sea, la humanidad buscamos eso. Bueno, me gustaría como añadirle un Sí, poquitín, ¿no? Pero adelante. el que no perdamos, ya lo he dicho varias veces en otros episodios, pero que no perdamos como esta capacidad de sorprendernos, esta parte de querer curiosear en el otro, ¿no? Y no curiosear desde el morbo, sino curiosear desde el preguntar cómo te Y sientes y querer tú cómo lo entenderlo. experimentas, tú cómo lo vives, ¿no? Porque también desde ahí nosotros aprendemos. El cómo Sí, lo experimentan otras personas nos abre la posibilidad o nos abre el campo de también nosotros tomar aquello que sea funcional o empezar a hacerlo diferente o decir, ay, no mames, ¿a poco también se puede así, no? Entonces, como no cerrarnos a esa capacidad de sorpresa, no cerrarnos a esa capacidad de entrar en la curiosidad de cómo lo experimentan los otros, porque desde ahí también podemos acompañar
como un acompañamiento Sí, del alma más, claro. más sutil y más amoroso. Sí, por eso andamos juntos, por eso andamos en bola, en manada, enmendando el Cora, Enmendando justo. el Cora. Así. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Enmendando el Cora. Nuestras redes sociales, ya lo sabes. Todas las redes sociales, @Enmendando el Cora. Por favor, Todos los viernes el episodio coméntenos, nuevo. denle like, mándenos compártanos. mensajitos, coméntenos temas que quieran saber. Sí. Estamos aquí para acompañarnos mutuamente y, como siempre, un placer, un honor estar contigo. Igual. Acompañándonos Besos. todos. Abrazos a la abrazos distancia. Sigamos enmendando el Cora. Bye. Bye.